El título de la prédica es Tu fe te ha hecho salvo. Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 34. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Es que este es una maravilla que hizo el Señor. Esto fue una señal que el Señor hizo, pero es, digámoslo así, en las versiones en que está, él era a sanar a una persona que estaba moribunda, la hija de Jairo. Pero cuando él fue a sanar, voy contigo pues para sanar a la hija de Jairo, había una mujer que hacía ya 12 años estaba padeciendo una enfermedad de un flujo de sangre. Y el flujo de la sangre, pues no solamente por el flujo de sangre, porque hay muchas enfermedades, como el que estaba también en Bethesda, que llevaba 38 años esperando. Esta mujer llevaba 12 años esperando. Los leprosos estaban encerrados fuera, como lo hablamos la semana pasada, y los leprosos escucharon hablar de Jesús, y solamente uno volvió para dar gloria al nombre, gloria a Dios. Y esta mujer que también escuchó, dice que ella escuchó hablar de Jesús. Usted se imagina esta mujer que escuchó, ¿por qué escuchó hablar de Jesús? Lo que pasa es que para nosotros las cosas que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, las que acontecieron cuando Jesús vino y las que acontecen ahora, son como una son una parábola, otras son un cumplimiento y otras son la esperanza. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Cuando yo a veces salgo de casa y vuelvo, mi esposa, que es muy hacendosa, muy juiciosa, a veces me da la sorpresa y corre los muebles. Encuentro que un mueble está aquí, el otro mueble está acá, y voy a la cosa: no, es que ahorita está esto aquí, ahora esto está allí. Yo no le digo nada, porque si ella es feliz, pues yo me casé para que ella sea feliz, no para ponerle problemas. Pero me pone a sufrir a veces, ¿no? ¿Dónde está tal cosa? ¿Y ahora dónde está tal? Allá lo puse, allá lo... Entonces yo quedo como, bueno, está bien, pero tengo que saber dónde están las cosas. La salvación en el Antiguo Testamento estaba como en un lugar. La sangre de Jesús y los animales se mostraba por otro lugar. El pecado en el Antiguo Testamento lo muestra así. En el Nuevo Testamento lo está mostrando así. Fíjate, estábamos hablando en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento Jesús no haya muerto? Y esta mujer vino y vio, solamente escuchó hablar de Jesús, y Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva. Entonces uno dice: al fin, ¿dónde está la salvación? ¿Cierto? ¿Está aquí o está? Porque Jesús no había resucitado, Jesús no había muerto. El Nuevo Testamento está diciendo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero Jesús no había muerto ni había resucitado, y sin embargo Pablo está diciendo que si usted confiesa y cree eso con su boca, lo que cree en su corazón, será salvo. Pero Jesús no había muerto cuando esta mujer estaba con el flujo de sangre. No, él ya no podía confesar eso. Sin embargo Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva. Es que se corrieron como los muebles.
Como que en el Nuevo Testamento ya está mostrando otra cosa, que es el pecado en el Antiguo Testamento. El pecado no es por la ley. No. El pecado ahorita hay otra forma de ver el pecado. Ya como que todo se movió, se reformó, hubo una reforma. Así dice el Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver. Y esto es porque Dios ama la vida. Dios ama la vida. Cuando Jesús fue al bautismo, se escuchó la voz del cielo que dijo que este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Tiene complacencia, este es mi Hijo que yo amo. El único que tiene vida es Jesús. Uno pensará, pero es que ahí no dice que Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Es lo mismo. Lo que pasa es que como ahí literalmente no dice, Jesús, no fue el Padre que dijo, Él es la vida que yo amo. Pero está diciendo que tú eres mi amor. Y Jesús dijo, yo soy la vida. Porque Él ama la vida. ¿Dónde está la vida? Está en el Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? ¿Cómo lo garantiza? Por su nombre. Entonces, por eso nosotros hemos hablado que ellos escuchaban hablar de Jesús. Porque ellos aman la vida. Y escuchaban que Jesús hacía muchos milagros. Miren Marcos capítulo 1, versículo... ¿Dónde es que está? Capítulo 1, versículo... Vamos a ver, cuando expulsó un demonio. Desde el 21 leamos pues. Desde el 21, si no, no lo vamos a entender. Entrando en Cafarnaúm en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué dice ahí? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia y alrededor de Galilea. Es que eso no se veía antes, que una persona expulsara un demonio, que sometiera a un espíritu inmundo, que la persona estaba enferma y que Jesús expulsaba fuera un demonio. Y todos dicen: ¿qué es esto? Pero ¿quién es él que con autoridad y con poder le manda a los espíritus inmundos que salgan y ellos salen? Pues ¿cómo no se va a hacer famoso? ¿Cómo no iba a recorrer toda la fama? ¿Cómo no iba a llegar a oídos de los leprosos? O de esta mujer, o de Jairo. Porque su fama se difundió por todas partes. Eso no lo hacía nadie. Lo que pasa es que como Dios ama la vida, nosotros en el Antiguo Testamento, nosotros hablando hoy en día, la gente dice amo la vida, entonces estaría amando la vida de la carne. Entonces se corrió el mueble, entre comillas. Tenemos que correr el mueble y mirar qué es la vida. La vida no es el tiempo de la carne. Sí es el tiempo de la vida de la carne, pero no es la vida de mi espíritu. Tenemos que entender que hay una vida que es eterna, que nosotros la perdimos cuando Dios le dijo al hombre que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás. Es decir, perderás la vida eterna. No la vida de la carne. La vida de la carne estaba programada para que durara entre 80 y 120 años. En el Antiguo Testamento, cuando antes que el hombre cayera, los hombres llegaban a vivir hasta 1000 años, como si fuera un solo día. Pero cuando ya el hombre cayó, y para no vivir tanto tiempo cayendo en el pecado, pues entonces Dios acortó la vida y podía ser entre 80 y 120 años. Pero es la vida del tiempo de la carne. En ese tiempo de la carne, el hombre que Dios le dio sobre la faz de la tierra es para que busque a Dios y de alguna manera pueda hallarlo. Pero nosotros, como humanidad, no estamos pensando que el tiempo que tenemos de vida es para encontrar a Jesús, para encontrar la vida que perdimos en el huerto del Edén, sino que pensamos que la vida es para disfrutar. Ay, es domingo, relájese, coma, váyase a pasear. ¿Para qué se va a ir a perder el tiempo a la iglesia? ¿Qué le pasa? ¿Usted es bobo? ¿Usted se va a ir todo? No, venga al paseo. No, haga tal cosa. Pero nosotros cambiamos, escogemos el mejor día. Es el primer día del Señor. Nos salimos en pantaloneta. Todos los días para nosotros son corrientes. El día especial para los que tenemos fe, buscamos un vestido diferente, nos acomodamos diferente porque encontramos al que nos dio la vida eterna.
Es una cita. Es una cita que los que santificamos su nombre, los que amamos a Dios verdaderamente, no queremos fallarle, sino que queremos estar ante la presencia del que nos dio la vida del Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida. Pero nosotros entendemos que la vida es la vida de la carne, y resulta que la vida de la carne es únicamente la oportunidad para encontrar la vida eterna. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos estaban pensando bien. Ellos estaban pensando que tenemos que encontrar aquel de quien habla las Escrituras. Es decir, que la salvación para ellos era encontrar a quien de quien hablaban los profetas. Un día se tenía que presentar. Entonces Juan el Bautista, que fue quien lo bautizó, que fue quien escuchó el mensaje cuando fue bautizado, que él es mi Hijo amado, que tengo complacencia, él mismo inclusive después mandó a preguntar. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Desde el 18. Los discípulos de Juan leyeron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de sus enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y dijo: id y haced saber a Juan las cosas que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto Jesús? ¿Por qué Juan le dijo: ¿eres tú el que había de venir? Porque ellos estaban esperando la salvación de nuestro Señor. Mira, Isaías 35. Isaías 35. Versículo 4. Decía a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá ¿y qué? Os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero es que cuando Jesús fue a ser bautizado, le pusieron el nombre de Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso tenemos que tocar el tema acerca de qué es el pecado, porque como los muebles se corrieron, hay que entender bien para que haya una buena salvación, para confirmar la salvación. Entonces dice: y salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esa era una señal que Dios le había dicho a Isaías, para que encontraran al Dios mismo que salva, que Dios mismo va a salvar. Y esta era una señal. Entonces Juan está preguntando: ¿eres tú? Entonces Jesús mismo, Isaías 61, dice, versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, esto era solamente una profecía que ellos estaban esperando. Ellos no estaban esperando que Cristo o que Jesús muriera en la cruz. De hecho, cuando él también preguntó: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, tú eres Juan el Bautista, no, tú eres alguno Jeremías o alguno de los profetas. Les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro,
que tenía revelación por el Padre Dios, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se maravilló ante la revelación que Dios el Padre había tenido misericordia con Pedro y que le había revelado, y le dijo que tú, esto no te lo reveló sangre ni carne, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Una cosa es la revelación de lo que vieron y el don de fe que Dios le ha dado a cada uno. Hay personas que de pronto no tienen revelación, sino que hasta que Jesús perdonó pecados. Hay personas que solamente creen esto, creen aquello. Hay unas personas que tienen fe como religión, pero nosotros tenemos una fe viva, quiere decir un testimonio vivo de Dios, de saber, Dios el Padre, de saber quién es su Hijo. Él es el amado, Él es el ungido, Él es el que viene con poder y con señales para salvar a la humanidad. Sino que las señales lo seguían, pero más importante que las señales era la salvación. Mira, Lucas capítulo 2, vamos a ver si es 2, a ver. Lucas capítulo 2, versículo, cuando Jesús nació, cuando nació, que los niños no se bautizan, sino que se presentaban. Entonces María y José, María, que era una mujer virgen que sabía que ese hijo no es de José, sino que es de Dios, y José, que ya sabía que ese no era hijo suyo, sino que era hijo, que el Espíritu Santo y que será llamado Hijo del Altísimo, lo llevaron a Simeón. Entonces dice así: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, no en él, sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es que ellos están esperando a este que venía como salvador de la humanidad, a este que venía a salvar. Es que la palabra salvar para muchas personas es: uy, me salvé de pagar la deuda, uy, me salvé de que se me cayera la torre, uy, me salvé que me pillaran, uy, me salvé. Pero ellos, la palabra salvación no está como ese mueble que está puesto ahí para que lo tropiece cada vez que encuentra salvación. Porque muchas personas le ponen a los nombres de a las personas Jesús o María, pensando en Jesús o María. Pero solamente había un Jesús a quien Dios le puso ese nombre porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el de Nazaret, el hijo de María y el del hijo del carpintero, que nació como el hijo de Jacob, que por descendencia debería ser el rey, sucesor como rey, viniendo del linaje de Abraham. ¿Sí? Pero ellos no sabían, nosotros, la humanidad entera, no sabía eso. Solamente ellos, que estaban esperando esta consolación, encontraban o esperaban encontrar algún día a este que nacería. Y este Simeón, que en el Antiguo Testamento era un justo porque estaba esperando la consolación, el Espíritu Santo le dijo: usted no va a morir hasta que no vea la salvación suya. O sea que este hombre fue salvo y Jesús no había muerto ni había resucitado. Claro, porque él tenía fe, él tiene revelación de la salvación. Nosotros tenemos una fe mucho más grande. Jesús dijo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Porque cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, leemos el Antiguo Testamento, decimos: pero esta gente, ¿cómo fue capaz de no creer? Mire, es que Dios separó el agua, el mar y todos pasaron. Es que si hiciera esto hoy en día, ¿cierto? ¿Cómo no va a tener? Si les dio comida en el desierto donde no había nada y los cubría de día una nube que los opacaba el sol y de noche les traía una columna de fuego, ¿quién no va a creer? Sin embargo, Jesús hizo señales más poderosas como el Hijo de Dios. Perdonó pecados, todo lo que acabo de decir. Los sordos escuchaban, el mudo alababa, los muertos sean resucitados, los leprosos sean limpiados, y sin embargo la gente no cree. ¿Qué es lo que no cree? ¿Qué es lo que hace que la gente se pierda? ¿Que no creen en qué? Uno dice en Jesús, ¿cierto? Pero lo que le dice la Biblia es que no creen en su nombre. En su nombre. Cuando Dios le dijo a Isaías que también diera la esperanza que algún día mostrará su salvación,
Cuando esta mujer que escuchó la fama de Jesús, dijo, ella escuchó hablar de Jesús, no escuchó hablar que Él había muerto y que había resucitado, sino que Él pasaba por allí y que estaba mostrando las señales que Dios había prometido a este que venía como ungido para salvar. Entonces la salvación que ellos vieron, la salvación que Jesús le dijo, es la salvación que ellos estaban esperando. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Cómo la fe? ¿Cuál es la fe que ella tiene para salvación? ¿Qué diferencia hay con la fe que hoy en día nos salva? Porque nosotros ahorita estamos diciendo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, como lo vio esta mujer que tiene una enfermedad de flujo de sangre durante 12 años, que había gastado toda la fortuna y decepcionada de todos los médicos, ya no encontró otra posibilidad, sino que no, si solamente tocara su manto, yo seré salva. No me importa morir de esta enfermedad, pero que mis ojos y mi vida también encuentren la salvación, porque es más importante la salvación que inclusive la enfermedad. ¿Qué fue importante para el ciego que se devolvió? Que encontraba la salvación. Por eso también le dijo al leproso, oye, tu fe te ha hecho salvo, ve. Tú era un samaritano. Los otros 9 se perdieron, no encontraron la salvación en Jesús, sino que encontraron la sanidad. Esta mujer no estaba buscando la sanidad, sino la salvación. Sabe que la sangre que ella está teniendo flujo es sangre muerta. Es sangre que le impide entrar inclusive al templo. Es sangre que muestra más bien es que está como inmunda. Es sangre que piensa ella que está en pecado. Es sangre que es solamente el azote, dijo Jesús. Es un azote. Usted sabe que la enfermedad es un azote. Azote. Diga, las enfermedades son un azote. Las enfermedades son un azote. ¿Acaso Jesús no fue azotado? Bueno, entonces Isaías 53. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá acá el renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que pasa es que el azotado nosotros no lo entendemos como el que recibió toda la maldición por causa del pecado. Todas las enfermedades que cualquier persona pueda llevar, que pueda tener, Jesús fue azotado, porque toda enfermedad es un azote. Está siendo azotado. Hay enfermedades que, como el médico, ella había ido al médico durante mucho tiempo, pero creo que Dios estaba esperando que precisamente este fuera un caso en el que nosotros entendiéramos que Él fue azotado por nosotros, golpeado. Él recibió 40 latigazos, 39 latigazos, que son la ramificación de las principales enfermedades. Uno diría, hay 39 enfermedades, de ahí salen muchas más, pero Él recibió 39 azotes que le desprendieron su piel de la espalda, le dejaron las costillas expuestas, hasta cuando él recibió. Imagínate, si es que el azote con el que azotaban era un látigo, que era tenía 9 ramas, o no sé, o cuántas ramas tendría, y en la punta de las ramas, que si era cuero, en la punta tenía pedazos de hierro, o piedra, o vidrio, para que estas personas que eran especialistas en azotar, hicieran que la persona padeciera tanto, pero que no le quitara la vida con el azote, sino que llevara, que fuera azotado. Pero Jesús fue azotado sin que él hubiera cometido pecado. Cuando Dios le dijo al hombre que maldita será por tu causa la tierra, y con el dolor de tu frente ganarás el pan, le estaba diciendo el estado de maldición en que la tierra quedó y el hombre quedó. Pero Jesús fue azotado por todas nuestras enfermedades. Él aquí lo está diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no estoy diciendo que usted no crea. Yo no estoy diciendo cuando usted está enfermo y usted ora
para que usted, hay gente que es capaz, y pastores que son capaces de condenar a los hermanos que de pronto tienen una enfermedad y como no se ha curado, eso es por su falta de fe, es que usted no tiene fe. Lo que pasa es que ni siquiera el pastor ha predicado bien como para que esta persona tenga fe y pueda recibir la sanidad. Una cosa es que el Señor le dé y le conceda la misericordia y tenga cómo sanar, o que sea como esta mujer que se acerca y lo busca creyendo en su nombre, creyendo que Él es el que hace esto, el que llevó esto, y que hoy en día, después de Jesús resucitar, recibir estos azotes, morir por nosotros para darnos su vida y resucitar entre los muertos, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Él puede hacer algo por nosotros. Nuestra fe es mucho más grande que la de esta mujer, y sin embargo él le dijo, es que yo solamente pensé que si solamente tocaba tu manto, yo podría ser salva. Mira, volvamos nuevamente a Marcos, capítulo 5. Versículo 31, 30, desde el 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Se acuerda que hoy estábamos leyendo en el Salmo que el ángel de Jehová acampa a su alrededor? ¿Qué es el ángel? El ángel es el poder. El ángel son los poderes de Dios. El ángel, los ángeles que estaban acompañando al Señor, porque una vez fue bautizado, también recibió el apoyo y la ayuda de los ángeles. Si los ángeles estaban cuidando su vida, estaban a su alrededor, pero esta mujer que creía que él podía hacer esto, pues el ángel también ve esto, y también el Señor sabe que, oiga, que se alejó de mí como un poder, salió de mi poder. ¿Quién es el que me ha tocado? Claro, todos decían, pero si todo el mundo está empujando, Señor, todo el mundo lo quiere tocar a usted. Pero es que nadie se acercó con la fe que esta mujer tenía. Solamente querían ser sanados, pero ella quería ser salva. Ella quería la salvación, porque sabía que hacía 12 años no podía entrar al templo, porque sabía que ella estaba como destituida de su gloria, porque sabía que si moría, moría siendo inmunda, moría alejada, como estos leprosos, porque todo este tipo de enfermedades son las que Jesús vino a llevar. Y por eso en Isaías 61 también dice que el Espíritu de Dios me ha enviado, porque me ha enviado a liberar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas. Cuando fueron los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, dijo, vayan en este momento y díganle a Juan lo que ustedes acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Que llegó su Salvador, que llegó el ungido. Eso es una buena noticia. El Evangelio quiere decir una buena noticia a todos los quebrantados de corazón, a todos los que estaban en esa prisión de la cárcel, encarcelados por los demonios, por los espíritus, por sus enfermedades, por toda la vida de maldición de estar alejado de Dios. Pero Jesús estaba reformando, con su presencia, estaba reformando ya no vamos a tener más becerros, ya no vamos a mover todos los muebles. Entonces llega uno acá, bueno, ¿cómo así? Vino y removió todo. Mire, Hebreos capítulo 9. Hebreos. Nosotros tenemos que ver esta reforma para que tengamos una fe mucho más grande que la de los escribas y fariseos, para poder entrar al reino de los cielos confesando nuestra salvación tan grande, ¿cierto? Porque así como en el Antiguo Testamento ellos llevaban el culto de una manera, nosotros porque estamos haciendo el culto así, porque así lo establece la Biblia. Capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque en el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ustedes saben, Jesús dijo, destruyan este templo, yo edifico uno en 3 días. ¿Qué era lo que estaba en el propiciatorio? ¿Qué era lo que había ahí? Acuérdese que Él es el templo.
Entonces, cuando usted lee esto, usted lee lo que era antes del Antiguo Testamento, solamente lo que era una parábola, que los muebles estaban dispuestos así, pero cuando vino Jesús, no, ahora vamos a ordenar las cosas, ahora vamos a saber cuál es la verdadera sangre, vamos a saber cuál es el verdadero tabernáculo, vamos a ver cuál es el verdadero sacrificio, vamos a ver todo, vamos a reformarlo, porque llegó la verdad, ¿sí? Jesús. Y los querubines de gloria son los que estaban donde se esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Los querubines, como el ángel que acampa alrededor, ¿sí? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Eso lo hablamos después. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso era solamente hasta el tiempo de la reforma, o sea, cuando Jesús vino hubo una reforma, ¿sí? Pero como Él está haciendo esa reforma, Él tiene que llamar la atención para que haga las señales del que tiene autoridad para hacer esa reforma. Entonces los cojos ven, los cojos andan, los mancos son sanados, los paralíticos caminan, los mudos cantan, los muertos resucitan. ¿Por qué? Porque hay que reformar todo, ya llegó la verdad. Era solamente hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Por eso la salvación que Jesús le está diciendo a esta mujer es por la fe que tenía puesta en el que vendría, ¿sí? Como Simeón, que dijo: ahora despachas a tu siervo, ya puedo morir en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Y podía morir ahí porque vio recién nacido, sin haber sido bautizado, la salvación. Porque ellos están pensando que la salvación es la salvación verdaderamente de su espíritu, que está en pecado desde el huerto del Edén. Y que solamente la ley fue añadida hasta el tiempo de venir a reformar todas las cosas. La ley no salva, la ley era para que encontráramos al justo, del que está hablando el Salmo, que está diciendo que cualquiera que no ame el justo pues va a tener también problemas, ¿sí? Y que una de las señales que Jesús decía era que no será quebrado hueso, es decir, que la palabra no va a ser quebrantada, sino que se va a cumplir. Eso dice el Salmo que estábamos leyendo hoy. No será quebrado hueso suyo. Leámoslo un momentico. Ahorita volvemos nuevamente a Hebreos, ponga la mano un momentico ahí. Salmo 34. Salmo 34 dice el versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Ves lo que estaba pensando esa mujer? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Sí, por la maldad, dice, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo su maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Quién es el justo? La ley declaró que Jesús es el justo. Dios dijo: Él es mi hijo amado en el que tengo la complacencia. Esta mujer vio al justo, Simeón vio al justo, vio al que no había cometido pecado, que tiene el nombre de Jesús, porque ellos escuchaban hablar era de Jesús. Ellos no escuchaban hablar del sacrificio, no habían ido a la teología del Nuevo Testamento, sino a la del Antiguo Testamento. Hasta ahí los que nacieron hasta ese momento, que vieron a Él, los salvó porque pensaban que en Él se estaban cumpliendo todas las profecías de ver la salvación. Pero nosotros estábamos lejos, alejados. Entonces Hebreos está diciendo, volvamos nuevamente a ver, capítulo 10, comencemos con el capítulo, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no solo por la sangre, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, es decir, salvación. ¿Quién salvó a Jesucristo? Es decir, ¿quién lo resucitó? Por eso dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús, siendo el Señor,
¿sí? Pero que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que lo redimió con su propia sangre. Dios vio ese sacrificio es perfecto, Dios mismo lo levantó de los muertos, porque lo declaró justo. Porque habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, es decir, a esta mujer que era inmunda porque tenía sangre de flujo, y ustedes leen en el Antiguo Testamento que toda mujer que tenga flujo de sangre está inmunda, ¿sí? No vamos a ahorita que se nos alarga mucho, pero ustedes saben, lean el Levíticos. Entonces la mujer que está en el tiempo de la menstruación, está diciendo que esta sangre es sangre muerta, es sangre inmunda, con esa sangre no puede entrar. 12 años teniendo esa sangre así, ese flujo, rociadas a los inmundos. Ellos todo lo que podían hacer, no podía hacer nada. Vio a Jesús, vio su salvación. Señor, yo solamente quiero ser salvo, no me importa morir ahora, pero mis ojos vean tu salvación. Dice, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que Jesús es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es lo que vamos a celebrar hoy? La Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena para nosotros? Que no estamos, entre comillas, sino viendo la raíz de nuestra vida de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros estamos escuchando en el Antiguo Testamento que Dios iba a enviar la salvación. Vemos a la mujer que Jesús, sin haber sido crucificado ni resucitado, Dios le dijo, tu fe te ha hecho salva, ¿sí? Y a Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. A los leprosos le dijo, oye, como no vinieron, pues tú sé salvo, ve en paz. ¿Qué le dijo Jesús entonces a esta mujer? Volvamos nuevamente a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 nuevamente. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, porque la enfermedad que tenía era un azote. Eres salva y aparte eres libre de tu azote, que era lo que ella escuchaba. Entonces, claro, dice el proverbio hoy, voy a leerlo como dice. Proverbio 28:13, ahí está en la hojita. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es que ya la mujer no podía quedar encubierta cuando vio lo que había sido hecho en ella. Si ella se queda callada, hasta de pronto será que continúa con su sanidad y hubiera sido salva. De pronto hubiera recibido la sanidad, pero fue Jesús quien le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ella sabía que había sido sana, pero ella estaba buscando la salvación. Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva y ahora eres libre también de tu azote. Tú venías para la salvación. Yo lo que sentí fue el que tocó el poder que salva, el poder que salva. De mí salió poder que salva. O sea, tú eres la que estabas buscando. ¿Quién es el que estaba buscando la salvación? ¿Quién estaba buscando salvación? ¿Quién me buscó para ser salvo? Porque de los leprosos 10 venían para ser sanos, pero solamente uno encontró la salvación. Oye, pero es que poder salió de mí. Hay uno que venía buscando la salvación. Hay uno que escuchó hablar de mí que salva. Hay uno que creyó en mi nombre. ¿Quién es? Y la mujer pues no puede encubrir, sino que confesó su pecado. Señor, fui yo. Yo estoy buscando en ti la salvación. Yo soy. Yo es que decía dentro de mí, si tan solo te tocara ese hombre, si tan solo tocara el borde, tocara el manto, yo sé que sería salva. Uy, mujer, tú tienes una fe que te ha hecho salva. Ahora eres libre también de tu azote. Ven paz. Y la mujer salió con el combo, con el de todito, sana y salva. Yo he dicho, tan chévere cuando yo le agradezco mucho al Señor cuando estoy orando, porque yo le doy gracias al Señor por la virtud que ha puesto en mí acerca de la oración. No sé si por eso me tiene hoy en día como pastor, porque yo soy el que oro y no dudo. Yo no dudo. Puede que no cumpla ahora, pero yo no dudo. Daniela estaba esperando una respuesta de un trabajo
y resulta que no le sale un trabajo que está orando y pidiendo, y yo por dentro pensando, no, Señor, dale la bendición, dale el derecho de poseer. Y entonces le dijeron la semana pasada que no había podido, que había sido seleccionada, pero que ahora no. Pues estaba muy triste, pero pues yo, ¿se acuerda que les dije hace 8 días que la sanidad, como muchas cosas, hay que inflar como una llanta desinflada? Puede que inmediatamente no responda, pero por eso usted va a cancelar la oración. Cuando usted cancela la oración, cuando la primera vez que usted le dan la noticia que no, usted no lucharía por pedir la bendición, el derecho de poseer. Yo le había dicho a Daniela, ¿cómo vas a orar? No, que yo estoy orando porque tienes que orar por tu derecho de poseer. Y luego tiene que orar para sostener lo que le ha prometido, porque si ha prometido y no cumple, lo puede perder. No prometa, pues, menos mal que lo hablamos en la prédica pasada, no prometa si no va a cumplir, porque si el Señor le responde y no cumple, pero el Señor está atento a los oídos, pone su oído. Yo he orado por mucha gente, he orado por personas para que reciban sanidad, para que reciban trabajo, para que reciban muchas cosas. Yo les digo, no prometa si no va a cumplir, pero si el Señor escucha su voto especial, su voto que usted está haciendo, y usted le promete, cumpla, porque es mejor no prometer, que luego cuando tiene todo, ay no, yo pensaba, ay no, fue que me equivoqué, yo no pensaba que era así. No, solamente prometa y cumpla, porque el Señor escucha, y yo estoy seguro que escucha. Entonces yo a veces no prometo nada, sino que digo, Señor, por favor, ayúdalos. Cuando Daniela me llamó un día, yo no cancelé mi oración, sino que yo le dije que gracias, porque yo sabía que alguien iba a salir de ahí. Yo dentro de mi corazón yo sabía, es que esto es como que el Señor quiere que vea su gloria, como que haga una señal. Pero si hubiera salido, no, ay, muchas gracias, pero es mejor que primero diga no, para que pueda luego ver su gloria. ¿Me comprenden? El médico dijo no, los médicos dijeron no, de 12 años, la mujer estaba cansada, 12 años, decepcionantes, cada vez peor, pero no canceló la oración, no canceló que Dios podía hacer algo por él. Yo no cancelo la oración. Si no me responde, si yo veo que lo que estoy pidiendo es conforme al deseo de nuestro Señor, no, Señor, gracias, de todas maneras, yo sé que ella tiene el derecho de poseer. Cuando llamó, timbró el teléfono, contesté solamente, dame la buena noticia. Me dijo, ¿tú por qué sabías? ¿Qué es lo que sabes? Yo estaba orando por ti, pero yo le dije, no, solamente estoy diciendo lo que pasó, pero yo no cancelé, porque estoy orando, porque ya es algo bueno. Si yo estuviera orando porque se va a robar un banco, pues yo ni oro. Ay, es que estoy pensando en hacer esto. No, cuando yo veo que no conviene, ni oro, pero cuando yo veo que conviene, yo oro. Y si no resulta la primera vez, sigo como inflando la llanta, hasta que infle la llanta, hasta que dé resultado, hasta que la enfermedad se vaya, hasta cuando sí, porque yo estoy seguro que el Señor está atento al oído. Pero es que aquí estamos en guerra, y usted o lucha por su deseo de poseer, o se vence en la primera. Entonces cuando hay gente que ora pero no cree, ora, ay Señor, quítame esto, pero por dentro, no, es que esta enfermedad lleva mucho tiempo, no, yo sé que tú no eres capaz, no, es que yo iba a todos los médicos. Bueno, entonces no haga el esfuerzo de llamar la atención del Señor para la salvación, que la sanidad sea mi añadidura. Diga más bien, Señor, que la sanidad sea mi añadidura, y tenga paz. ¿Sí o no? Porque qué saca tener la sanidad y ser como los 9 leprosos que fueron sanos pero no son salvos. Se sanaron de la lepra pero murieron y no son salvos. Pero no solamente fue sano, sino que fue salvo. Esta mujer no solamente fue sana, no fue solamente salva, sino que le añadió la sanidad, porque los leprosos sí estaban buscando la sanidad, ¿cierto? Pero solamente uno tenía la intención de entendió la salvación. Y esta mujer estaba buscando la salvación y recibió la sanidad como una añadidura. Nosotros tenemos la salvación, y cualquier cosa que nos añada el Señor, nosotros nos alegramos, porque nos responde la oración, porque nos da el derecho de poseer, porque podemos luchar por nuestro derecho, porque Él, siendo pobre, siendo rico, se empobreció para que nosotros tuviéramos riquezas, porque nos dio a heredar su nombre, porque nosotros estamos orando en su nombre. Y si hay veces dice no, bueno, no, piense en la intención de su corazón. Solamente estoy diciendo siempre que sea agradecido. Sea agradecido siempre, está agradecido, y ojalá el Señor dé muchos más testimonios acerca de su continuo cuidado, no solamente en el trabajo, no solamente en la enfermedad, sino cuando usted sale de la casa, cuando de pronto no lo atracaron, cuando de pronto llegó sano, cuando de pronto tuvo un accidente pero no fue peor. Deja siempre gracias en todo y reconocerlo en todos sus caminos. Si no has recibido la sanidad, mira, entonces ¿de qué muere la gente? ¿Qué tal que porque es creyente ya no tengo ninguna enfermedad? Entonces, que los pastores no mueren, que Pedro no murió, que Pablo no murió, entonces estarían todos vivos.
Pero todos vamos a morir. Lo que era lo más importante, la salvación. Si este libro no habla de la salvación, entonces pues únicamente sería como un libro de medicina o libro de brujería o que hace cosas extrañas, pero no es salvación. Es que el libro fue escrito, este libro fue escrito para que nosotros seamos salvos, para que lo conozcamos y seamos salvos. Cualquier cosa que nos haga por encima de la salvación, alégrese, porque le añadió otras cosas. Hay gente que busca la añadidura y no busca la salvación. Vamos a celebrar Santa Cena y vamos a reconocer que nosotros tenemos una fe más grande, terminando con Hebreos, para poder celebrar Santa Cena. Nuevamente Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de nuestras transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para que reciba la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es lo que usted quiere recibir como herencia eterna? Diga la vida, en verdad, la salvación. Comienza con la salvación y termina con la vida. Si usted es salvo, usted tiene esperanza en la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído de quien han hablado, del nombre del Hijo de Dios, que en él hay salvación. Hay salvación y hay vida. Más que añadiduras, añadiduras alegran el corazón. Eso es como llegar a la casa, estar contento y que haya comida. Es como llegar a la casa y que la ropa esté limpia. Es como cosas que son, pero es más importante el amor, la relación. La relación que tenemos ahora restaurada con nuestro Señor es para que lleguemos a ser llamados hijos de Dios. Mire cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, si usted recibe la herencia eterna, lo que está recibiendo es la vida que Dios le dio al Hijo. Mira, cuando Jesús murió, Jesús nos dio su vida. ¿Qué heredamos nosotros? La vida del Hijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que heredó Jesús? La vida del Padre. Porque cuando Jesús perdió su vida, fue resucitado por la gloria del Padre. Por eso que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le dio vida, que Dios le dio su vida, que ahora Él no vive por su vida, sino por la vida del Padre, por la gloria del Padre, porque la vida del Hijo nos la dio a nosotros como una herencia. Se reformó. Ya la vida no es la carne. ¿Qué es la vida? La vida de mi espíritu. No solamente soy salvo, sino que tengo esperanza en la vida eterna. Es la salvación por ahora para entrar en la vida eterna. Por eso mucha gente pierde la salvación, porque ignora la vida, porque menosprecia la vida, porque menosprecia el nombre del Hijo de Dios, que es el mayor herencia, la mejor herencia es haber heredado el amor del Hijo, el nombre del Hijo, la vida del Hijo, la salvación que el Hijo nos dio. Amén. Amén. Oremos para recibir Santa Cena. Señor, te damos gracias porque hoy podemos celebrar Santa Cena recordando como tú nos lo ordenaste, que nosotros recordamos que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria en los tiempos de nuestra carne y pudimos alcanzar la vida eterna. Te damos gracias porque nos salvaste, no por obras de nuestra propia justicia, sino por la gracia y por la justicia de nuestro Dios. Por amor de su nombre nos ha salvado. Así que ayúdanos para que nosotros siempre santifiquemos su nombre, que siempre nos des como añadidura de la salvación todas las cosas de este mundo, la sanidad, el trabajo, las comodidades que inclusive podemos tener en este mundo. Pero también te damos gracias por permitirnos recibir también la persecución, porque así nosotros permanecemos con la esperanza. Bendice, Señor, a cada familia representada, ayúdalos para que tengan el gozo de haber recibido la herencia eterna que es la vida que el Señor nos ha prometido para todos los que hemos creído en su nombre. Te damos gracias porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a nuestro espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del espíritu es vida y salvación. Y los que buscan a Dios agradarle, solamente somos los que pensamos en nuestro espíritu, en nuestra salvación. Que sin fe
Es imposible agradar a nuestro Dios. Eso ya nos lo has dicho, Señor, y por eso te damos gracias, porque si no fuera por el oír tu palabra, no encontraríamos la salvación, ni oiríamos hablar de tu nombre, ni de los hechos que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, porque es un hecho que tu evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ha llegado a nuestro oído. Hemos creído en nuestro corazón que Él es el Señor y que nuestro Dios lo ha resucitado de los muertos. Te damos gracias por la vida que hemos heredado en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que han recibido salvación por la fe en el nombre de Jesús para siempre. Amén.